Muchas gracias a Ileana Godoy, que me invitó al grupo Floricanto, al Centro Literario Javier Villaurrutia, y muchas gracias a mis grandes amigos que están aquí, mis paisanas cordobesas, Semey y Juanita Toriz, grandes luchadoras sociales, y muchas gracias a mi amigo y paisano Manuel García, también gran barista, con B grande y con B chica, yo creo que también. Muchas gracias a Beatriz Saavedra por su presentación, a uno de mis más queridos amigos literarios, porque también tiene toda mi admiración, que es Armando González Torres, porque además lo admiro por su enorme honestidad y porque también es un hombre que no es atípico, ya que es banquero y bueno, solamente tiene un par en ese doble oficio que es T.E. Eliot. Y muchas gracias a mi querida amiga Beatriz Saavedra, a mi queridísima amiga que está aquí a mi izquierda, Ileana Godoy, que es una amiga muy profunda, porque nos conocimos por sincronicidad, una gran sincronicidad. Y también muchas gracias a Jorge, su esposo, el arquitecto. Muchas gracias a todos. Bueno, yo en estos momentos quizás les quiero platicar algo. Para empezar, yo venía recordando dos cosas. Uno, una frase de un tío mío con el que vivía yo aquí en México cuando era yo estudiante, que me decía: es más rico el que tiene amigos que el que tiene dinero. Y cada vez lo compruebo más. Y la otra es una frase muy hebrea, que es: no habré creado un golem. Y yo venía preguntándome en el camión si no había yo creado un golem, porque a veces yo mismo no me acuerdo de lo que escribí o de qué forma tiene lo que escribí. Pero también les quiero contar que en estos tiempos, digamos, de la realidad acuática, del vacío, como le quieran ustedes llamar, en estos tiempos del sinsentido, yo no sé, creo que sin quererlo soy un hombre de gran fe, y creo que eso se lo debo a mi madre sobre todo, y Juanita con sus huipiles de tehuana me recuerda mucho a mi madre, que era tehuana. Entonces yo me crié en un mundo mágico, gracias también, sobre todo, a mi madre. Mi madre aseguraba que, por ejemplo, que llegaba a Esquipulas, el Cristo de las Tehuanas, en las noches, a su altar, y su gran fe la sacaba siempre de grandes atolladeros. Y yo también creía ver, cuando se extendía la luz de las veladoras, como si fuera una esfera maravillosa, cósmica, que nos envolvía, creía que efectivamente había llegado Esquipulas, y eso generalmente nos daba, digamos, avisos de que íbamos a pasar, íbamos a superar cuestiones difíciles que se presentaban, como se presentan en cualquier historia familiar. Y efectivamente así pasaba. Cuando llegaba esa luz era una luz trascendente. Pero también mi madre hablaba el zapoteco, después habló muy bien el español, pero primero se burlaban de ella. Cuando llegó a Córdoba, mi tierra de poetas, y tierra de gente que habla muy bien el español, pues mi madre era un tanto objeto de burla, y yo también, porque mi madre hablaba conmigo el zapoteco,
tal manera que cuando iba yo a la primaria yo pronunciaba mal, incorrectamente, le ponía la acentuación zapoteca al español y pronunciaba muy raro. Entonces quizá todo esto fue haciéndome alguien, digamos, que fue pensando siempre mucho en la lengua, y desde niño yo quería digamos, hacer que el zapoteco fuera universal. Tenía ese sueño y rescatar todos los mitos zapotecos. Bueno, esa fue la intención de mi primer libro. Después, cuando llegué a Rusia para estudiar el doctorado, me di cuenta que había raíces comunes entre el zapoteco y el dizrazá y el ruso, que el alfabeto fonético fonológico era el mismo. Y claro, eso me costó la repatriación, porque un funcionario ya me había dado la repatriación, que era una repatriación muy generosa, consistía en una casa y una beca en el CONACYT. Después me la quitaron porque el funcionario dijo que no había, digamos, una historia de esa investigación, entonces que no había cómo evaluar. Este funcionario después fue corrido porque no tenía título de doctor que él decía que tenía. Bueno, entonces, pero no hace mucho yo estuve en Sevilla, me invitaron unos poetas españoles a la Universidad de Sevilla, y me di cuenta que Sevilla y Córdoba, mi tierra, estaban muy conectadas, y se fueron dando las cosas de tal manera que me convencí que efectivamente, como me habían dicho en una universidad de Nueva York, los poetas judíos, es una universidad que yo soy judío sefardita. Entonces, bueno, imagínense, soy zapoteco, o ruso, judío sefardita, mexicano. Entonces, y me llevaron a la casa de Maimónides. Estuve hablando con el director de la casa de Maimónides, que era un sabio idiota, es decir, súper eruditos, pero que son muy torpes para la vida, y me invitó a quedarme allí, a vivir en la casa, a estudiar con él. Y después, por supuesto, Singer me gusta mucho porque él retrata una comunidad judía, que los hasidish, que están totalmente seguros de su fe, y son los últimos sobrevivientes, quizá, digamos, en el occidente, de la fe, de una fe profunda, sincera. Y la fe de ellos es estudiar justamente los libros, descubrir a Dios en los textos sagrados de la Torá, del Sefirat, de la Cábala, etc. Y luego se dan muchas coincidencias. Por ejemplo, mi número, yo nací el 22 de noviembre, son 22 las letras hebreas con las que se hacen las permutaciones, y etcétera. Ya para terminar esta explicación y mis deseos de no haber hecho un golem, pues por último les quiero decir que yo, digamos, tengo rachas de escribir, a veces no me doy cuenta, y entonces me enfermo porque escribo horas y horas y horas durante días o meses, y también tengo rachas de leer. Entonces a veces leo y no me doy cuenta de cuánto estoy leyendo, y generalmente todos los libros para mí están relacionados, los que voy leyendo, y se dan por azar. Y entonces aquí lo que me sucedió con este libro es un libro muy espontáneo. Después de leer, le platicaba yo a Ileana, después de leer un libro, inmediatamente se me venía a la cabeza la síntesis del libro, pero esta síntesis se presentaba en una forma de palíndromo. Entonces fue
el origen de este libro, que prácticamente se escribió pues de un solo